En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha estado presente en la prensa internacional en las últimas semanas. Es el ataque más reciente que se ha lanzado contra el Papa Benedicto XVI, una figura que resulta muy incómoda para mucha gente dentro y fuera de la iglesia, yo creo que más dentro de la iglesia. Y este nuevo intento y ataque para desprestigiar ahora a su nombre, memoria y legado está encaminado a hacer lo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo ya, quizá a lo largo de estas 2 décadas que hemos visto transcurrir de este siglo XXI, en esta cultura de la reescrituración de la memoria histórica. En muchos países como España o Alemania y en otros lugares, Argentina, por mencionar algunos, se ha hecho una legislación con la intención de reescribir la historia y a esos personajes que ahora, con esta nueva interpretación distorsionada de los acontecimientos que ya quedaron asentados ahí en el pasado, le resultan incómodos a mucha de esta gente que ahora gobierna y que en general tienen tendencias a la izquierda, como está sucediendo actualmente en la iglesia, pues buscan esta memoria histórica que le llaman y que se ha legislado así como leyes de memoria histórica, borrar o tratar de borrar el legado y el recuerdo de estos personajes que ellos consideran totalmente contrarios, bueno, y de hecho lo son, a lo que ellos representan políticamente o socialmente o culturalmente. Ahora es el turno del Papa Benedicto XVI y en la Iglesia Católica, encabezada ahora por Jorge Mario Bergoglio, se ha intentado hacer este intento también de aplicar esta ley, aunque no lleva ese nombre, de memoria histórica, acusándolo de que él encubrió cuando fue arzobispo de Múnich de 1977 a 1982, durante ese periodo, ese lustro, acusándolo de que él encubrió a sacerdotes que abusaron de niños en su arquidiócesis. Y esto a raíz de que el sucesor y actual arzobispo de Múnich, que es el cardenal Marx, que además lleva un nombre que le corresponde muy bien, es un apellido muy adecuado a su pensamiento, él ahora como arzobispo de Múnich ha reabierto, por decir de alguna manera, esos archivos históricos y casualmente encontró como culpable de muchos de esos encubrimientos o supuestamente encubrimientos a nada más y nada menos que su antecesor, el cardenal Ratzinger, y en la prensa internacional se le dio amplia cobertura a este asunto y este tema. Bueno, pues nosotros aquí lo que vamos a hacer es leer unos artículos que nos van a aclarar la realidad de todo esto y a desmentir esto que ha sido pues este nuevo intento de desprestigiar. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto ha sido esa piedra en el zapato en el pontificado o supuesto pontificado de Francisco, porque algunas de las ideas, de las muchas que ha tenido muy locas y muy absurdas y contrarias totalmente a la doctrina de la iglesia, pero algunas de ellas han topado con pared, como el caso de abolir el celibato sacerdotal. Sabemos que el Papa Benedicto fue quien a través de un libro en conjunto con el cardenal Robert Sarah truncó ese intento de abolir el celibato sacerdotal. Entonces, así como eso, pues han venido otros temas, ¿no? Ahorita está en discusión y se está desarrollando este famoso síndono de la sindonalidad, quizá la idea más absurda de las que ha tenido Bergoglio en cuanto a la reforma de la iglesia, y pues han querido hacer a un lado ahora a Benedicto XVI. Entonces vamos a leer estas notas y estos artículos que yo creo que resultan muy interesantes para poder entender qué es lo que está sucediendo en la iglesia y cuál es la razón de por qué están queriendo deshacerse del legado del Papa Benedicto XVI. Bueno, vamos a empezar con una nota del periodista Eduardo Pentin, que pues tiene una amplísima trayectoria como periodista dedicado a estos temas de la iglesia. Él ha trabajado pues para The National Catholic Register, para EWTN, The Catholic Herald, Newsweek, y pues tiene una larga lista de contribuciones a muchos medios. Él es una persona que conoce muy bien todos estos asuntos dentro de la iglesia. Y él, en un artículo que publicó el 9 de febrero, comenta lo siguiente respecto a una entrevista que concedió el secretario particular del Papa Benedicto XVI a Corriere della Sera. Él dice: en comentarios del 9 de febrero al diario Corriere della Sera, el secretario personal del Papa Emérito dijo que existe un movimiento que realmente quiere destruir la persona y la obra de Benedicto XVI, y no solo busca destruir la vida y obra de Benedicto, sino que también ve las recientes acusaciones de abuso como una oportunidad para borrarlo de la memoria oficial de la iglesia. O sea, esto parece escandaloso y exagerado, pero es la realidad, es a lo que van. Nunca lo han amado como individuo, ni su teología y menos su pontificado. Los miembros de este movimiento ven
los recientes ataques contra él como una oportunidad ideal para un ajuste de cuentas, como una búsqueda de una condena de la memoria para que una persona sea excluida de las cuentas oficiales. El arzobispo alemán habló poco después de que Benedicto publicara una carta a los fieles el martes en el que el Papa emérito de 94 años expresó su profunda vergüenza y profundo dolor y emitió una sentida petición de perdón por los abusos y los errores que ocurrieron cuando sirvió en Alemania y en Roma. Citando, cada caso individual de abuso sexual es espantoso e irreparable. Las víctimas de abuso sexual tienen mi más sentido pésame y siento un gran dolor por cada caso individual. Eso dijo en su carta el Papa Benedicto. Pero Benedicto negó personalmente haber manejado mal los casos de abuso, cada uno detallado en un apéndice de la carta compilada por 4 abogados que actúan en nombre de Benedicto XVI. Los 3 canonistas y un abogado dijeron que los 4 cargos presentados en su contra un informe recientemente publicado sobre abuso sexual en la arquidiócesis de Múnich y Freising eran falsos. Benedicto XVI había sido acusado de manejar mal estos casos de abuso sexual cuando fue arzobispo de Múnich y Freising de 1977 a 1982, pero los abogados insistieron en que el entonces arzobispo Joseph Ratzinger no sabía en ese momento que ninguno de los sacerdotes involucrados tenía antecedentes de abuso sexual. También describieron cómo, en una memoria de 82 páginas que habían presentado en nombre de Benedicto a los investigadores de Múnich, para su informe el Papa había declarado erróneamente que no participó en una reunión en 1980 para discutir la transferencia de un sacerdote para que participara en una terapia dentro de su diócesis. Los abogados corrigieron el registro a fines de enero, afirmando que el entonces arzobispo Ratzinger sí participó en la reunión, pero que uno de los abogados de Benedicto cometió un error al transferir los archivos. A los colaboradores se les pasó por alto la entrada errónea y Benedicto XVI, bajo la presión del tiempo en el que tuvo que verificar su memoria en unos días, tampoco se percató del error. Sin embargo, los enemigos de Benedicto utilizaron el error para lanzar ataques contra el Papa emérito, con teólogos y otros acusándolo de mentir y perjurio. Fíjense, les voy a dar un dato. Este archivo que armaron contra el Papa Benedicto de parte del arzobispo y cardenal Reinhard Marx son 8,000 páginas del archivo. Y a los abogados, a uno de ellos en particular, le permitieron ver, o sea, leer, pero no podía ni tomar fotos, ni videos, ni descargar esos archivos. O sea, los tenía que ver en la pantalla y me imagino que había gente vigilando que no fuera a tomar registro de ellos. Entonces imagínense lo que significa leer 8,000 y que se te pase un detalle de este tamaño, así. Y ese detalle es el que ellos utilizaron. O sea, lo que argumentan es que se llevó a cabo en 1980 una reunión dentro de como la Junta de Gobierno de la Arquidiócesis de Múnich, y ahí uno de los temas de la minuta del día era que había un sacerdote que lo habían enviado para rehabilitarse. No le dijeron a Benedicto que era porque había participado en actos de pederastía. Simplemente querían rehabilitarlo en alguna clínica, en algún centro de atención psicológica, y pues básicamente el Papa pues le dio entrada porque no sabía qué tipo de, ni preguntó tampoco, no le dijeron ni él preguntó. Entonces bueno, cuando le dijeron usted participó y sabía porque estaba ahí el sacerdote, pues el Papa dijo que no era cierto, que él no había participado. Claro, estamos hablando de una persona de 95 años y estamos hablando de algo que sucedió hace 40 años. Imagínense la cantidad de información que tiene acumulada en su cabeza Benedicto XVI, como para que se acuerde de un detalle así. Es más, si nosotros hacemos ese ejercicio y los que tengan 60 años y les preguntan de algo específico que sucedió un día común, o sea, no fue algo especial, cuando tenían 20, pues seguramente no lo van a recordar así con ese detalle con el que se precisa aquí. La más que había una junta, había una minuta, y esa minuta quedó registrada que estaba ese sacerdote y que estuvo presente el arzobispo, que era Ratzinger. Y ahí, de eso es de donde lo agarraron, ¿no? Parece que estaba mintiendo. El arzobispo George Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, dijo el mes pasado, o sea, en enero, que esperaba que Benedicto XVI se disculpara por su manejo de los casos de abuso, y al mismo tiempo expresó su aprecio por el cardenal Reinhard Marx, el actual arzobispo de Múnich, a pesar de que el cardenal Marx se enfrenta a al menos 2 casos de abuso por mal manejo. En su entrevista con el Corriere della Sera, el arzobispo Garswein, que es el secretario particular del Papa Benedicto, dijo que cualquiera que conozca a Benedicto sabe que la acusación de haber mentido es absurda, y agregó que se debe hacer una distinción entre cometer un error y mentir. Se refirió a los comentarios hechos en el Observatorio Romano por el cardenal Fernando Filoni, quien escribió sobre la honestidad moral e intelectual profunda y muy alta de Benedicto XVI, y explicó que nunca encontré en él
ninguna sombra o intento de ocultar o minimizar nada. El arzobispo Garswein dijo que Benedicto XVI había leído ese artículo, que no fue solicitado ni pedido, pero es así. Quienes han estado cerca de él saben bien lo que dijo e hizo Joseph Ratzinger con respecto a toda la cuestión de la pedofilia. Fue el primero en actuar como cardenal y luego continuó la línea de transparencia como papa, continuó el arzobispo Garswein. Ya durante el pontificado de Juan Pablo II cambió la mentalidad actual y marcó la línea que sigue el Papa Francisco. Aquí es importante marcar un asunto que además nos involucra en México. Quizá el caso más recordado y más escandaloso de abusos sexuales que se haya ventilado dentro de la iglesia, pues es el del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Es un caso pues que ha sido muy polémico y que aparentemente hay archivos que llegaron a la Santa Sede desde la época de los años 50, es decir, cuando todavía estaba de Papa Pío XII, y aparentemente esos archivos, bueno, pues ahí se quedaron guardados, y con el Papa Juan Pablo II, que recibió pues tanta ayuda y apoyo, proyección de parte de los Legionarios de Cristo en todo el mundo. Yo no sé si el Papa Juan Pablo sabía o no sabía de estos antecedentes que acusaban al padre Maciel. Parece ser que el cardenal Joseph Ratzinger, que era como su brazo derecho, lo sabía y quizá lo advirtió, pero del otro lado que su secretario de Estado de Juan Pablo II, que era el cardenal Angelo Sodano, que era un tipo malvado y perverso, era un protegido, parece, o cuando menos tenía una gran relación con el padre Maciel, por no sé a qué nivel ni hasta dónde llegaba esa amistad, pero él fue quien impidió que se actuara en contra del padre Marcial Maciel. Pero cuando llega ya Benedicto, el cardenal Ratzinger asciende al papado en 2005, prácticamente de los primeros actos que hizo, y además lo hizo muy notorio para que fuera como una muestra y un ejemplo para toda la iglesia, fue la de mandar como de penitencia al padre Marcial Maciel que no volviera a celebrar misa en público y que se mantuviera alejado de los reflectores, etcétera, ¿no? Fue un castigo pues muy notorio. Eso muestra que el Papa Benedicto pues sí iba en contra de esto, que ahora lo acusan de que encubrió. Pues no, todos sus antecedentes lo marcan, que él siempre reprobó por supuesto este tipo de actos y que nunca los encubrió. El secretario personal de Benedicto durante mucho tiempo dijo que lamentablemente muchos son engañados por este vil ataque. Hay tanto fanfarroneo. Es una situación triste, sin embargo dijo que aunque Benedicto permanece físicamente muy débil, como es natural por su edad, su debilidad física no quita nada a su presencia espiritual e intelectual. Los ataques a Benedicto XVI se produjeron en el momento de una importante reunión plenaria del Camino Sinodal en Alemania, que votó durante el fin de semana para pedir bendiciones para personas del mismo sexo, cambios al catecismo sobre la homosexualidad, la ordenación de mujeres sacerdotes, el celibato sacerdotal como opcional en la Iglesia Latina y por la participación de los laicos en la elección de nuevos obispos. Esa es la razón real de fondo por el cual están queriendo quitarle cualquier autoridad moral que puede y que detenta el Papa Benedicto XVI para poder ellos, este grupo al que pertenece Bergoglio obviamente, y que están destruyendo la iglesia a partir de que dieron este golpe junto con Angelo Sodano y otros muchos más para hacer renunciar, obligar a la renuncia del Papa Benedicto y ellos hacer este tipo de cosas precisamente, ¿no? De destruir a la iglesia desde dentro. Ahí termina ese artículo, ese primer artículo, y ahora voy a leer otro de Andrea Tornelli, que también es un vaticanólogo muy destacado y que vale mucho la pena para tener esta otra parte de la historia, porque de hecho pues todos los medios a nivel internacional todos se volcaron en señalar y atacar a Benedicto como un gran encubridor de pederastas. Por eso estoy leyendo estos dos artículos que hablan exactamente de lo contrario y que muestran la realidad tal cual es. El artículo se llama Confesión personal desde el fondo de mi corazón, mea máxima culpa, por el abominable pecado de los abusos y los errores que se produjeron. Una mirada cristiana del Papa emérito que expresa profunda vergüenza, dolor y sincera petición de perdón. Tal como había prometido, Benedicto XVI finalmente ha hablado como cristiano, un cristiano que ahora tiene casi 95 años, que vive los últimos años de su larga vida cada vez más frágil de cuerpo, con una voz débil y una mente lúcida, y que se ha encontrado de nuevo en el centro de acusaciones y polémicas. La respuesta breve y sentida nace de su profunda fe. Ratzinger ha tomado el acto penitencial de la misa diaria como punto de partida para su personal y conmovedora confesión. Al comienzo de cada liturgia eucarística, celebrante y fieles repiten el mea culpa,
que termina con las palabras mi grandísima culpa. Es la conciencia de ser pecadores y por tanto necesitados de implorar misericordia y perdón. Es una actitud penitencial alejada tanto del triunfalismo, que considera a la Iglesia un poder terrenal, como del estilo corporativista que reduce su vida a la de una organización, la estructura y las estrategias. Una actitud alejada también de la actitud generalizada de juzgar siempre a los demás y sus culpas, en lugar de cuestionarse los propios. En una carta a los fieles de Múnich, el Papa Emérito habla de la pederastía clerical inspirándose en las palabras mea máxima culpa que se repiten en la misa. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger libró una batalla contra los abusos del clero a principios del nuevo milenio. Como Papa ha promulgado leyes muy duras para combatir esta abominable plaga, pero en su carta no recuerda ni afirma nada de esto. Los días siguientes a la publicación del informe le sirvieron para hacer un examen de conciencia y una reflexión personal sobre lo ocurrido. El Papa Emérito dice que miró a los ojos las consecuencias de una grandísima culpa en el encuentro con aquellos que habían sido abusados y de haber aprendido que nosotros mismos somos arrastrados a esta grandísima culpa cuando la descuidamos o cuando no la afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como demasiadas veces ha sucedido y sucede. Expresa su profunda vergüenza, gran dolor y sincera petición de perdón por todos los errores y abusos, incluidos los que se produjeron durante su mandato en los respectivos lugares en los que sirvió, en Alemania y Roma. Escribe sin retirarse que él mismo se siente interpelado por la actitud de los que todavía hoy subestiman el fenómeno, es decir, los que duermen como los apóstoles durmieron en el Monte de los Olivos, dejando a Jesús solo para orar y sudar sangre ante el abismo del pecado. Pide a los hermanos y hermanas que recen por él. Las de Benedicto XVI en la carta son las palabras de un anciano desvalido que intuye que se acerca el encuentro con Dios, cuyo nombre es misericordia. Son las palabras de un humilde trabajador de la viña del Señor que pide sinceramente perdón sin escapar a la concreción de los problemas e invita a toda la Iglesia a sentir como propia la herida sangrante de los abusos. Bueno, ahí termina este artículo y me parece muy importante esta puntualización que hace precisamente el articulista, marcando que Benedicto XVI tendría todos los argumentos para defenderse, en el sentido de decir, miren, aquí están las pruebas de todo, cómo actué, y sin embargo él, desde el profundo sentir de un hombre verdaderamente espiritual y católico y cristiano, pide perdón a Dios por también pues por la omisión. Nosotros también cuando estamos haciendo una confesión, en el acto precisamente penitencial, también reconocemos nuestras faltas por omisión, es decir, no solamente por los actos, sino por las cosas que hemos dejado de hacer. Pero él pues pide perdón si es que fue por alguna razón no actuó de la manera tan clara como se debería. Eso es algo que solamente Dios, porque ni siquiera él es capaz, yo creo, que de dimensionar hasta dónde pudo haber hecho y no hizo, y eso solamente Dios lo sabe. Pero lo que hay de fondo en todo esto es borrar, como les mencionaba al principio, la memoria, el legado de Benedicto XVI, porque es ese gran obstáculo y estorbo que tiene ahorita el pontificado de Francisco para acabar de destruir a la Iglesia. Él está enfocado a eso, para eso lo pusieron ahí, y nosotros como católicos tenemos que ser conscientes de ello y no atemorizarnos. Hay mucha gente que le da miedo y que no le gusta que hablemos de estos temas, y menos que lo digamos con esta claridad meridiana, pero tenemos que decirlo tal cual. Cristo mismo se lo dijo a sus apóstoles: uno de ustedes me va a traicionar. Es decir, si él hubiera aplicado esa prudencia que nos piden a muchos de que no toquemos estos temas porque la gente se asusta, pues imagínense, o sea, ¿qué hubiera pasado? Cristo tenía que decirlo porque estaba hablando con adultos en la fe, que eran sus apóstoles. Y aquí nosotros también tenemos que tomar nuestra fe como un asunto de adultos, porque yo no creo que haya niños viendo este canal, ¿no? Ni viendo este video. Me imagino que toda la gente que lo ve pues son adultos físicos, pero espero que también adultos mentales y espirituales, para que tengan la madurez suficiente para entender la gravedad de estos asuntos y orar, por supuesto, no llorar, sino orar a Dios pidiendo que pues Él venga a poner orden en esta viña que está totalmente devastada, y nosotros, bueno, tenemos que cumplir una parte de esa labor ayudando a esto que está sucediendo, a resistir y a denunciar también, porque eso es parte de nuestro deber como bautizados. Somos sacerdotes, profetas y reyes, y parte de la labor del profeta es la denuncia, y tenemos que hacerlo. Dios verá el momento de actuar y de la forma que lo hará para poder corregir el rumbo de esta barca que va directo hacia el precipicio, ¿no? Vamos
como una catarata y vamos directo a caer ahí, y hacia allá nos lleva de manera deliberada pues el actual hombre que se sienta en la silla de Pedro. Nosotros debemos de, como católicos comprometidos, no solamente defender nuestra fe y defender a la iglesia, sino también reconocer la situación en la que estamos, no ser cómplices por omisión y tener la suficiente fortaleza espiritual como para reconocer la gravedad de la situación y actuar en consecuencia. Bueno, espero que este video les haya resultado de utilidad. Yo siempre les pido por favor que, si así lo consideran, lo compartan con sus contactos en las redes sociales, le den me gusta por favor también, y si está en sus posibilidades, que nos apoyen económicamente para continuar con esta labor que estamos haciendo, tratando de difundir este material que espero que nos sirva a todos para nuestro crecimiento espiritual y para entender la situación en la que está la iglesia. No todo el mundo y en muchos sitios no lo están diciendo, pero nosotros tenemos ese compromiso con ustedes y con nuestra propia conciencia, por supuesto. Espero verlos pronto en un siguiente video y les agradezco como siempre el favor de su atención y el tiempo dedicado a ver este video. Gracias y hasta la próxima.